laboratorio virtual número 1 del tercer corte de la materia Física 2. El grupo está conformado por Isabela Perea, Geraldine Martínez, Laura Villar, Carol Chamorro y mi persona, Paula Escorcia. Para sustentar este laboratorio vamos a utilizar un simulador que es de PET y trata sobre la ley de Ohm. Este simulador tiene una interfaz que nos va a permitir resolver las preguntas del laboratorio. Este simulador nos dice que nos muestra aquí en su interfaz voltaje, resistencia y la intensidad eléctrica o corriente eléctrica. Tenemos que podemos con estos botones de aquí aumentar el voltaje o la resistencia con este de aquí. Y vemos que aquí nos dan el cálculo de la corriente eléctrica. También vemos que a medida que el voltaje aumenta, se van poniendo o implementando una serie de baterías. Y acá, esto cuando aumenta la resistencia, se va viendo los punticos que representaría la resistencia. Este objeto de aquí representa la resistencia. En este botón le podemos dar reiniciar. Vamos ahora a comprobar los cálculos que se hicieron en el taller. Como pide la pregunta, vamos a hacer cálculos comprendidos en un voltaje de 0 a 8 y con una resistencia en todos los casos de 100 ohms. En la primera tenemos que la corriente eléctrica nos dio 1 ohm cuando ponemos el voltaje de 0,1 voltios y una resistencia de 100 ohms. Vamos aquí a ver 0,1 y la resistencia siempre va a tener 100. Realmente podemos comprobar que nos da el mismo valor que tenemos en el documento. Ahora vamos a ver aquí. Ahora el siguiente dice que tiene un voltaje de 2 voltios y una resistencia nuevamente de 100 ohms, así como va a estar en todos los demás ejemplos. Vamos a poner el voltaje que llegue hasta 2 y nos dice que da una corriente o intensidad de 20 microamperios. Vamos a comprobar y así está. Recordemos que la ley de Ohm nos habla de unos voltios, que son estos de aquí, estos que se suben aquí, resistencia que están dadas en ohmios y la corriente que está dada en amperios. Ahora viene con un voltaje de 4 voltios. Si subimos el voltaje hacia 4, nos da 40 microamperios de corriente. Vamos a comprobar acá. Y así es, nos da 40. Acá nos da 60. Vamos a comprobar si le ponemos el voltaje. Miremos que va aumentando las baterías acá en el circuito. Tenemos que la ley de Ohm aborda las cantidades claves en el funcionamiento de los circuitos, como lo es voltaje con estas baterías, la corriente que va en esta dirección y esta resistencia que tenemos aquí, que siempre en todos los casos ha sido de 100 ohms.
Como ya vimos, aquí volvió y nos dio el valor que tenemos aquí. Y ahora, por último, ponemos un voltaje de 8. Vemos que aumentó el voltaje en las cargas que tenemos aquí como unas baterías y aumentó. Acá vemos en este gráfico que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, en este caso, este cálculo se saca con la fórmula de voltaje sobre resistencia. Pasaría el voltaje a este lado a dividir la resistencia. Así con esta fórmula es que se saca este dato que en este caso tenemos que es 80,0 microamperios. Eso es todo por ahora. Comprobamos con el simulador los datos que tenemos aquí en la guía y se genera una gráfica de intensidad versus voltaje y nos damos cuenta que a medida que va aumentando el voltaje de 0,1 a 8, de 0,1, sí, a 8, mira aquí está el valor 8, muy cerquita del 10 de acá, la intensidad va aumentando también en gran mayoría. O sea que como análisis de esta tabla, de esta gráfica, tenemos que aumenta las dos proporcionalmente. Buenas, mi nombre es Yareli Martínez y hoy le voy a dar solución a la pregunta número 2 de ideas previas. ¿Cuál es la diferencia entre el material óhmico y uno que no lo sea? Pues teniendo en cuenta que los materiales óhmicos tienen una relación lineal de corriente-diferencia de potencial en un largo intervalo de diferencias de potenciales aplicadas. La pendiente de la curva intensidad versus voltios en la región lineal produce un valor 1 sobre resistencia. Los materiales que no atómicos tienen una relación corriente-diferencia de una potencial no lineal. Soy la Perea y le voy a dar respuesta a la pregunta número 1 de esta guía de laboratorios que trata sobre la ley de Ohm. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿se cumple la ley de Ohm para el caso de resistencia escogida? En este caso nosotros trabajamos con un simulador que anteriormente fue mostrado y llegamos a la conclusión de que sí se cumple la ley, dado que un conductor cumple la ley de Ohm solo si su diferencia de voltaje es lineal. También siempre y cuando la resistencia y la intensidad no dependan entre sí. Y como podemos observar anteriormente, o lo que se puede entender, o lo que se puede dar a entender sobre los simuladores utilizados en este laboratorio virtual, fue que sí se cumplía la ley de Ohm, dado que la resistencia, la intensidad y la corriente eléctrica varían entre ellas y su voltaje se vuelve proporcional a la corriente, aunque en este caso solo se muestra una gráfica de voltaje e intensidad, pero igual se da a conocer que la ley de Ohm sí se cumple en este caso. Estaré dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre voltaje y corriente eléctrica obtenida de la tabla anterior? Encontramos la resistencia es constante. Esto quiere decir que ambos son conductores óhmicos. Diferencia de potencial y corriente eléctrica. Presentan una relación directamente proporcional, lo que indica un comportamiento que está de acuerdo con la ley de Ohm. Hola, mi nombre es Carol Natalia y hoy le vengo a dar solución a las siguientes preguntas. ¿Cómo se aplica la ley de Ohm en el circuito paralelo? En el circuito paralelo la tensión total es igual a la tensión de cada línea del circuito en paralelo. La corriente se suma para obtener el total de las ecuaciones de resistencia en capacitancia con conmutadas. ¿Cómo se aplica la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que en corriente al circuito del conductor eléctrico, eso directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional en la resistencia.
Aquí, como podemos ver, está la fórmula que es voltaje igual por la corriente eléctrica por resistencia eléctrica, donde V es el voltaje, donde I es la corriente eléctrica, donde R es la resistencia eléctrica. ¿Qué significa cada letra de la ley Ohm? Es aquella donde emplean unidades del sistema internacional en medidas, teniendo en cuenta que la I es la intensidad de amperios, donde V es la diferencia de la potencial de voltios y donde R es la resistencia de ohmios. Para final, podemos concluir que con esta práctica determinamos el valor de una resistencia. Los valores de la intensidad y los voltios lo hemos representado en una gráfica donde comprobamos que siguen una relación un tanto lineal. También comprobamos que todos los materiales no son ómicos. Muchas gracias.